Amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor, agradecidos al Señor de poder estar una vez más haciendo el programa desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Y bueno, agradecido al Señor como todos los días lunes y viernes que podemos transmitir. Y bueno, anteriormente estuvo nuestro amado pastor Ramón Encina con su esposa, nuestra hermana Ramona, haciendo el programa. Esperamos que usted pueda gozarse con la palabra, pueda atesorarla en su corazón. Y bueno, si desea escucharnos, el pastor y la esposa están los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana, y los días lunes estamos nosotros de 10 a 11 y los días viernes estamos de 13 a 14 horas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por poder estar compartiendo aquí con mi esposa también. Y si usted desea visitarnos, los días de reunión, nosotros tenemos los días miércoles y sábados los miércoles y sábados a las 19 horas, a las 18 horas, perdón, y los días domingo a las 10 de la mañana. Amén. Así que agradecemos al Señor por podernos transmitir esta palabra, por guiarnos por medio de su Espíritu Santo. Y bueno, le voy a estar dando a mi esposa para que nos salude en esta mañana más. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por un día nuevo de vida. Gracias al Señor por la palabra que estábamos escuchando recién, ¿no? Que ya no comemos del maná, sino que somos alimentados por medio de la espiga tostada, ¿no? Gloria Amén. al Señor por eso. Que el Señor esté bendiciendo, que esta palabra sea de mucha bendición, ¿no? Para todos los que oímos. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Amén, hermano. Vamos a acomodar un poquito nuestra imagen, hermanos amados. Alabado sea su nombre. Agradecemos al Señor por poder hacer este programa, hermano. Y bueno, vamos a orar al Señor, vamos a comenzar con una oración y vamos a ir a la palabra luego. A ver ahora, pa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor Gracias, amado, Señor Jesús. por poder estar transmitiendo tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú Gracias, estés Señor. bendiciendo nuestras vidas, nos estés guiando por medio de tu Espíritu Santo y fortaleciendo, Señor. Amén. Señor, bendice a los hermanos que nos van a escuchar en esta mañana. Señor, bendícelos, Señor, a través de esta gracia maravillosa, Señor, para que ellos también puedan ser enriquecidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estábamos viendo en el libro de Efesios, el capítulo 5. Estamos viendo la vida práctica dentro de la gracia. Vemos que en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Efesios, vemos la vida posicional de los hermanos. Vemos la vida posicional de la gracia en cuanto a nosotros, que somos salvos, que somos justificados, que somos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que tenemos una nueva vida, ¿yo? Y después en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 vemos la vida práctica dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia y en todo lugar, porque nosotros no solamente vivimos la vida práctica en la iglesia, en la congregación, sino que la vivimos en todo lugar. En la congregación nosotros la vivimos como cuerpo, ¿no? Y entonces habíamos estado tocando ahí en el capítulo 5 que el Señor nos llevaba a ser imitadores de Dios como hijos amados. Nos llevaba el Señor a que teníamos que ser luz y ya no teníamos que ser tinieblas, ¿no? Y en el versículo 9 nos hablaba el Señor, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto, dice. Y el Señor nos llevaba a que no tenemos que ser partícipes, sino que tenemos que reprenderla. Y bueno, y habíamos leído ahí en segunda de Corintios que nuestra justicia, que la justicia de nosotros reprende la injusticia de ellos, ¿no? Pero no la justicia de nosotros, hablando de una justicia propia, humana, sino de la justicia que nos fue impartida por medio de la vida de Cristo, ¿no? Ahí creo que en el capítulo 9 o el capítulo 10, sí. Estando pronto para... Ese. Segunda de Corintios 10,
6. Bueno, en el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjese, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Y qué es eso de que cuando nuestra obediencia sea perfecta? Cuando la realidad de la palabra, ¿vio? ¿Se acuerda que nosotros habíamos compartido también un poquito lo que el pastor nos viene hablando en el culto? Que él está hablando ahí en el libro de Josué y decía que Caleb conquistó Sefer. Kiriar Sefer, que es la palabra escrita, ¿vio? Y la tomó y la nombró Debir, que es la palabra viviente, ¿vio? Y entonces cuando nosotros castigamos toda desobediencia, cuando la palabra deja de ser la palabra escrita para ser la palabra viviente, una realidad de la palabra de Dios en nosotros, ¿vio? Y entonces dice acá la palabra, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Y cómo las reprendemos? Cuando la palabra llega a ser una realidad en nosotros, ¿vio? La palabra se va manifestando en nosotros y nosotros no la reprendemos. Las obras son reprendidas por la realidad de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Y eso es maravilloso, hermano. Entonces dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. ¿Vio? La luz lo manifiesta todo. Señor ¿Qué luz? Jesús. La luz de la palabra, que es una realidad en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice también que nosotros somos luminares en este mundo. ¿Vio? Cuando nosotros vamos a un lugar y la vida de Dios está dentro de nosotros y se manifiesta la vida de Dios en nosotros, irradia una luz. Y esa luz saca a luz, ¿vio? Valga la redundancia, saca a luz todo lo que está escondido en ese lugar. ¿Vio? Todo carácter que está escondido en la humanidad de las personas que están en ese lugar son sacadas a la luz por la palabra y por la realidad de la palabra que se manifiesta en nosotros. Y ahí nosotros podemos ver en qué condición está ese hogar, en qué condiciones están las personas que viven en ese hogar y todas esas cosas. Por eso dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo, dice. La luz lo manifiesta todo. Y ahí nosotros vemos en el Génesis, vemos que dice que Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios trajo, o lo primero que Dios hizo, fue el resplandecer, porque dice que Él es luz. Y dice, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y entonces pudo ver el desorden que había en el mundo y pudo empezar a poner orden. Fíjese qué maravilloso. Sí, ¿querías compartir algo ahí? No, estaba pensando en eso. Fíjese. Él apareció en la escena de este mundo para ver cómo estaba todo, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjese qué maravilloso. Pero así como, porque eso, si bien fue una realidad, pero es una figura para nosotros. Porque Dios resplandeció allí, empezó a poner orden. Pero también resplandeció en nosotros. Como dice ahí en 2 de Corintios 3:18, sí. Fíjese lo que dice ahí. Porque allá dice, sea la luz, y la luz fue para poder empezar a poner las cosas en orden. Pero en nuestra vida también, cuando recién llegamos al camino del Señor, si bien fuimos salvados, en nuestra vida estaba desordenada. Entonces Dios pues empezó a poner orden. 2 de Corintios, creo que ya le digo el versículo. En el 5 creo que estaba, donde dice, y aquel mismo que dijo, sea la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, dice. Ya lo vamos a encontrar, hermano. Estos son versículos que vienen a nuestra mente en el momento que estamos dando la palabra. En el 4:6. En el 4:6, sí. Sí, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjese qué maravilloso, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo? Allá en el Génesis. ¿Vio? Allá en el Génesis. Es el que resplandeció, Él resplandeció en nuestros corazones.
por medio de la luz que vino a través de la palabra, dice. Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, tiene que mirar a Cristo. ¿Quiere conocer a Cristo? Entonces tiene que mirar la vida del nuevo hombre que está en usted. La vida del nuevo hombre que está en el hermano. Porque cuando se manifiesta la vida del nuevo hombre en el hermano, entonces nosotros estamos conociendo a Cristo y a Dios. Fíjese qué maravilloso. Por eso dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Y ahí también está el versículo de... creo que es el de Salmo 118, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 119, 105. Fíjese. Y dice, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. ¿Y qué luz? Por la luz de la palabra. Amén. Por la luz de la palabra. Por eso, cuando la palabra viene a nosotros y nosotros la tomamos, resplandece en nosotros una gloria. ¿Qué gloria? La vida de Dios en nosotros. Y Él nos va haciendo saber las cosas que están ocultas dentro de nosotros, como estamos viendo en el libro de Josué. ¿Para qué nos hace ver las cosas que están ocultas? Estamos hablando de la vida práctica, para que nosotros nos despojemos de ella. Pero hermano Nicolás, pero si Cristo ya las llevó, las crucificó, las mató y las sepultó. Sí, esa es la parte posicional. Pero nosotros no tenemos que despojar por la fe o apropiarnos por la fe de lo que Cristo hizo para que podamos llevarlo a la vida práctica. Fíjese qué maravilloso. ¿Sí, dijimos? 119, 105. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso. Viene la palabra y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Por eso dice también ahí en Efesios 1, 18, 19, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice. ¿Vio? ¿Y qué lo alumbra? Lo alumbra la palabra de Dios. La palabra de Dios lo alumbra y entonces nosotros podemos ver con más claridad. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Todo. No hay nada que nosotros podamos esconder a la luz. No hay nada que nosotros podamos esconder a la palabra. La palabra viene y nos hace ver todo lo que está dentro de nosotros. Todo. Le podremos esconder a los hombres. Le podemos esconder a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos le podemos esconder. Aún le podemos esconder al pastor. Pero a Dios no le podemos esconder. A Dios no le podemos esconder, hermano. Por eso dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, fíjese, por lo cual dice, en el 14. Sí. Sí. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Fíjese esto, despiértate tú que duermes. Despiértate. Y hay hermanos que están durmiendo, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 11. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen, dice. Y no necesariamente que habla del dormir en cuanto a la muerte, sino que duermen en cuanto a la comunión con Dios. Y esto también, ¿dónde lo podemos ver? Y lo podemos ver en la vida de la Sulamita. La Sulamita entró en un adormecimiento también allí. Sí, dijimos. 1 Corintios 11, en el 30, por lo cual, en el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjese por cuál es una de las razones de lo que se puede entrar en el adormecimiento. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Vio? Y no necesariamente estamos hablando del pan y el vino, sino de participar de su palabra, de participar de la comunión con los hermanos. ¿Vio? El que come y bebe indignamente sin discernir, sin entender. Que cuando nosotros comemos la palabra, disfrutamos la palabra, nos estamos enriqueciendo, nos estamos alimentando del Señor mismo, estamos comiendo juicio para nosotros. ¿Vio? Y entonces dice, por lo cual, dice, por ese motivo, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hermanos que razonan la palabra, hermanos que la rechazan, hermanos que la resisten, hermanos que se levantan en contra. ¿Vio? Y eso, ¿sabe dónde lo lleva? Eso no lo lleva a los hermanos a
a alcanzar un lugar superior, ¿no? Los lleva a alcanzar un lugar inferior. Por eso dice, por lo cual, dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes. Él piensa que está despierto, pero está durmiendo en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto a la palabra. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, ¿no? Está en la misma condición de aquellos que no conocen la palabra, porque creyendo ser sabio, dice, se hicieron necios. Fíjese, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Y cómo nos levantamos? Reconociendo que nuestro entendimiento no proviene de cuánto sabemos de la Escritura, sino de la revelación que viene por medio del Espíritu Santo. Somos dependientes del Espíritu Santo para todo. Yo puedo estudiar la palabra del Señor desde punta a punta, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero si el Espíritu Santo no me asiste trayéndome la revelación de su palabra, por medio de aquello que Dios constituyó, y voy a dormir igual que los demás. ¿Vio? Me va a pasar lo que dice allí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice, el entendimiento de ellos se embotó, ¿vio? Se trancó y se obstruyó, porque recibieron tanto conocimiento, pero ese conocimiento no llegó a ser una realidad. Y ese es el fin de la gracia, ¿no? Alabado sea su nombre, que la palabra de Dios sea una realidad en nuestra vida. Se haga carne en nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo, te alumbrará, correrá el velo, ¿vio? Correrá el velo y ahora puedo entender. ¿Vio? ¿Y cómo sabemos que puedo entender? Y vemos la realidad de la palabra en el hermano. Vemos la realidad de la palabra en la hermana. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús. Te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjese, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda un necio? Creyendo que ya lo sabe todo. Creyendo que no tiene necesidad de un maestro. Creyendo que, y fíjese hasta dónde llega la necedad, creyendo que no tiene necesidad del Espíritu Santo, que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Fíjese, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Vio? Fíjese, considere cómo anda. Dice, no como necio, sino como sabio. ¿Y cómo anda el sabio? Y el sabio anda reconociendo que él es dependiente de Dios, que él es dependiente del Espíritu Santo, que él es dependiente de la palabra, de la vida que está en él. Él es dependiente. Que la capacidad no está en él, sino que le fue dada la capacidad. Por eso, fíjese qué maravilloso. Mirad que no andéis como necios, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y en 1 Corintios dice, y el tiempo es corto. No solamente que los días son malos, sino que el tiempo es corto, aprovechando bien el tiempo. Por eso también dice la Escritura, en el mismo libro de Efesios, dice, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay? Dice, hay salmos, hay himnos, hay cantos espirituales, dice. ¿Vio? ¿Qué hay cuando nos reunimos entre los hermanos? Aprovechamos el tiempo, nos compartimos a Cristo el uno al otro, nos manifestamos a Cristo el uno al otro. ¿O en qué estamos ocupados? En el chisme, en el cuento, en la contienda, en la crítica. ¿En qué estamos ocupados cuando nos reunimos? ¿Vio? Dice la palabra en 1 Corintios, el tiempo es corto. ¿Vio? El tiempo es corto, el Señor está viniendo. El arrebatamiento es inminente. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta. Se va a tocar la trompeta, hermano. Amén. Y si nosotros nos estamos ocupando de otras cosas, ¿vio? No nos vamos a ir cuando suene la trompeta. Nos vamos a quedar. Y entonces dice acá la palabra, aprovechando bien el tiempo. ¿Vio? Fíjese. Ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Fíjese lo que dice acá la palabra. Andad sabiamente con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. Fíjese, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Y qué es andar sabiamente con los de afuera? Sabiamente con los de afuera no es correr con ellos en el desenfreno de la vida.
sino es darle a conocer a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Vio? Es darle a conocer la gracia de Dios, la salvación, la justificación, la redención, lo que nosotros habíamos aprendido en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Efesios. Esto es vida práctica, hermano. Ya, como hablaba el pastor en la hora anterior, ya se terminó la leche. Ya se terminó el maná. Ya se terminó. Ahora esto es alimento sólido y es espiga nueva tostada. Ya se terminó. Ya se terminaron los primeros rudimentos. ¿Los desechamos? No, no los desechamos. Los ponemos en su lugar. Y es maravilloso. Yo me gozaba cuando el pastor decía, los ponemos en su lugar. Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, ¿de qué estamos recordando? Que aquel Cristo hombre, Dios que se hizo carne, vino y murió por nosotros. Pero ya no lo miramos a Él como nuestro ejemplo, sino que miramos a la espiga nueva tostada, al Cristo crucificado. Al Cristo resucitado, perdón. Fíjese. Aquel que se hizo el Espíritu vivificante, que vive dentro de nosotros. Fíjese. Por eso dice, redimiendo el tiempo. ¿No? Redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la maldad se va a ir multiplicando. Se va a ir multiplicando la maldad. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y el amor de muchos se enfriará. ¿Vio? Y no es que se va a enfriar y los hermanos se van a apartar. No, seguramente que van a seguir sirviendo al Señor, entre comillas. ¿No? Van a seguir predicando, van a seguir visitando. Pero en cuanto a su amor para con el Señor, esperándolo como el esposo, se va a enfriar. Se van a enfriar. La maldad lo va a llevar más a amar las cosas de este mundo que a amar y desear la venida del Señor, el arrebatamiento. Fíjese. Mirá, dice, con diligencia como andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Yo soy sabio. Y bueno, el fin de semana tenemos culto. No, pero yo el fin de semana no voy a poder ir al culto. El fin de semana no voy a poder ir a visitar al hermano que te ha quedado. No voy a poder asistir a la reunión de la iglesia. No. Tengo otras cosas para hacer. Y dice, aprovechando bien el tiempo, dice. Aprovechar bien el tiempo, pero voy a estar con mi familia, voy a aprovechar bien el tiempo. Dice, mire, si usted quiere aprovechar bien el tiempo con su familia, venga usted y su familia al culto. Pero los voy a llevar de paseo al cine. Tráiganlos al culto. Tráiganlos a escuchar su palabra. Tráiganlos a que ellos puedan recibir esta gracia que puede transformar sus vidas. El cine es un entretenimiento. No estamos en contra del cine, hermano. No malinterprete. Es un entretenimiento. 2 horas y se terminó el entretenimiento. Pero las luchas después siguen después del cine. Cuando usted trae a su familia a la congregación para escuchar su palabra, para ser transformado por su palabra, lógicamente que cuando usted salga de la congregación las luchas van a estar esperándolo ahí. Pero ahora usted va a ir con la vida de Dios, ya no va a ir con su capacidad humana. Va a ir con lo que usted recibió del Señor, para que el Señor se haga cargo de la situación que va a venir después. Cuando usted sale del otro lado, usted todavía se sigue haciendo cargo de las situaciones que vienen. Y no sabe cómo vencer. Entonces he vencido. Y el amor se enfría. Y se va enfriando. Y a medida que se va enfriando el amor, es como... Es una interpretación, ¿no? Yo veo esto de que cuando el amor se enfría, es como cuando nuestro oído va perdiendo la capacidad de oír, ¿vio? Va disminuyendo la audición. Y si el amor se enfría, disminuye la audición, ¿cómo vamos a escuchar el sonido de la trompeta? ¿Cómo vamos a escuchar el sonido de la trompeta? Cuando el amor se enfrió en la vida de la sulamita, por causa de la maldad, por causa de la mirra que goteaba de sus dedos, dice que no escuchó la voz del Señor. Dice que el Señor metió su mano por la ventana y quiso abrir la puerta para tener... Y ella lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Así muchos hermanos lamentablemente van a ver, pero no se van a poder ir con él. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Sí. ¿No? Terrible. No sea que nos deslicemos. Terrible esto. Pero por eso el Señor nos está preparando ahora, en este tiempo.
Y este es el tiempo de que nosotros tomemos en serio estas cosas, hermano. Inclinemos el oído. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Aproveche el tiempo. Pues yo aprovecho el tiempo. Voy a esta congregación y voy a otra a la congregación y a la otra congregación y a la otra congregación y de vez en cuando me dan oportunidad de compartir la palabra. Eso no es aprovechar el tiempo, hermano. Eso no es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo es recibir la instrucción que Dios le da a través del instrumento que Dios constituyó para usted y dejar que esa instrucción se haga carne en usted. Y darle lugar para que se manifieste. Eso es aprovechar el tiempo. Eso es aprovechar el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y fíjese, hoy, sin ir más adelante, sin pensar lo que va a pasar más adelante, mire usted la sociedad hoy. Y piense usted lo que era la sociedad. Yo, por ejemplo, pienso lo que era la sociedad hace 20 años atrás, cuando yo conocí al Señor. Y veo la sociedad hoy, y veo que la maldad se ha multiplicado. Y no solamente en el mundo, se multiplicó a tal punto que hoy muchos de aquellos que corrían en el tiempo que yo comencé en el camino del Señor, hoy están en el mundo. Se han alejado, han sido arrastrados por la maldad de este mundo. ¿Vio? Y yo no quiero ni pensar, si los hermanos no se vuelven, ¿qué va a pasar con ellos cuando la trompeta suene? Yo quiero pensar por mí, en este punto, ¿no? De que la maldad no me alcance, hermano. No me alcance, para que logre enfriar mi comunión con el Señor, para que logre enfriar la necesidad de prepararme para la fila de la esposa, para que cuando el Señor venga, yo me vaya con Él. Amén. ¿No? ¿Y qué va a pasar con esos hermanos? Y si el Señor nos permite alentarlos por medio de esta palabra para que ellos se vuelvan, gloria a Dios. Y si no, bueno, el Señor sabrá qué pasará con esos hermanos. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios. No nos enredemos con las cosas de este mundo, seamos sobrios, no nos emborrachemos con las cosas de este mundo. Vio que dice que el mundo es como el vino, y la palabra de Dios dice, no miréis al vino cuando rojea, dice. ¿Vio? Cuando está en su punto más intenso. No lo mire, ¿por qué? Porque dice, entra suave, pero después causa amargura. Causa dolor, causa quebranto. Y así el mundo nos quiere arrastrar con sus sutilezas, nos quiere arrastrar. ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta no nos vayamos con el Señor. No nos vayamos con el Señor. Y eso es terrible, hermano. Es mi esposa para que comparta. Sí. No, acá lo que estabas diciendo, ¿no? Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Sí. Ahí está nuestra esperanza, ¿no? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Y en el 18:4-18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo podemos alentar al hermano? Con estas palabras. Amén, gloria a Dios. El Señor está viniendo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. Amén, gloria a Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjese. El Señor está viniendo. Se va a escuchar la trompeta y nos vamos con Él. La primera fila se va con Él. Amén. No es necesario pasar por la gran tribulación, por la tribulación. Nuestra esperanza es que nos vamos con Él. Fíjese, Gloria al fíjese. Señor. Y entonces, otra vez volvemos para atrás. Y dice la palabra del Señor, ¿qué hay cuando reunís entre vosotros?
¿Vio? Y esto es lo que tiene que Esto, haber gloria entre al nosotros Señor. cuando nos Amén. reunimos. Gracias, Señor ¿Vio? Jesús. Ayer el pastor decía, Maranata, Cristo viene. Amén, Y eso gloria a ensancha Dios. nuestro corazón. Amén. No tenemos ni preocupación por las cosas de este mundo. Cristo viene, hermano. Cristo viene por su esposa. Gloria a Cristo Dios. viene a buscar a aquella que se ha dejado preparar. Cristo viene a buscar a aquella que se ha dejado moldear a su misma imagen. Cristo viene, Y hermano. cómo alienta, ¿no? Porque una hermana me decía, no voy a pasar porque ¿qué tengo que agradecer? El Señor está viniendo. Ay, sí, y se levantó corriendo a agradecer. Gloria a Dios. Y Gloria así al es, Señor. hermano. Gracias, Así Jesús. es. Por eso cuando Satanás le quiera llevar a usted a mirar la mirra que gotea entre sus manos, Las dificultades, los ¿Vio? problemas. y ahí nosotros tenemos que ver a qué se refiere eso, ¿no? Y nosotros vemos que la mano habla del servicio, y el servicio a veces trae sufrimiento a la carne. A la vida de Dios no le trae sufrimiento, le trae gozo. A la carne le trae sufrimiento porque la carne nos quiere llevar para otro lado, pero nosotros, por la vida de Dios que está en nosotros, nos negamos a nosotros mismos para darle lugar a la vida, a que nos lleve a la vida de servicio, ¿no? Que tiene que ver con la vida práctica que estamos viendo. Y la Sulamita, por mirar el sufrimiento que le trajo, el darle lugar a la vida de Dios en cuanto a la carne, dice, sus manos gotearon mirra y sus dedos gotearon mirra, dice, pero no estaban mirando que el Señor estaba viniendo por ella. El Señor estaba viniendo por ella. Estaba buscándola para tener comunión con ella, para llevarla con Él y para poder hacerla su esposa y vivir con ella siempre. ¿Vio? Amén, gloria a Dios. Y así muchos hermanos hoy pasan por luchas y por pruebas y como decía mi esposa, ¿qué tengo que agradecer? No, yo servir al Señor, no, y mirá las cosas que estoy pasando. Yo ir a la iglesia y mirar las cosas que estoy pasando, no, pero no mire, dice que el Señor por el gozo puesto delante de sí, menospreció, no le dio importancia al padecimiento que él estaba pasando. Por el gozo, ¿y qué cree que había delante del Señor? Nosotros. Amén, gloria a Dios. La esposa estaba delante de él. ¿Vio? ¿Y ahora qué hay delante de nosotros? Y ahora delante de la esposa está el esposo. Gloria Aleluya, a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Y acá dice, ¿no? En el 12, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya, gloria a al Dios. Fíjese qué maravilloso. Y entonces dice, aprovechando el tiempo, viene el tiempo, porque los días son malos. Amén, gracias, Jesús. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, es vuestra santificación. Amén. Es vuestra santificación. Amén, ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y que yo voy a ser un gran siervo de Dios, eso no sabemos. Eso, si el Señor quiere, lo va a llamar y lo va a apartar y usted va a ser vencedor en ese lugar. Pero la voluntad de Dios para toda la iglesia, ¿vio? Especialmente para aquellos que van a ser parte de la fila de la esposa, porque lamentablemente no toda la iglesia va a ser la esposa, ¿vio? Pero ese tema no vamos a profundizar porque lo está hablando el pastor y no quiero meterme ahí. Pero aquellos que se dejen santificar van a llegar a ser parte de la fila de la esposa. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Por eso dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad, de cuál sea la voluntad del Señor, perdón. Se me mezclan los versículos, así que cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santificación. Amén. Alabado sea su nombre. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjese. Y seguir leyendo ahí. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjese. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Vio? Porque así dice también el apóstol Pablo acá en el libro de Efesios, que ya vamos a llegar a ese versículo. ¿Vio? Que él quiere una esposa santificada, una esposa separada para sí mismo. Para sí mismo. No se dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la buena voluntad, la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Fíjese.
no se embriague con vino, no se embriague con las cosas de este mundo. Sí. Acá el vino habla del mundo, de los placeres del mundo. ¿Vio? No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Amén, ¿Vio? gloria a Dios. ¿Vio? Qué necesidad, ¿no? Fíjese, porque el vino es algo simbólico. El vino habla del gozo. ¿Vio? Habla del gozo, pero hay dos cosas que producen gozo. Uno es humano y el otro es espiritual. Y al pecador le produce gozo al deleitarse en las cosas de este mundo. ¿Vio? Pero es un gozo momentáneo. Es un gozo momentáneo. Por eso dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes es lleno del Espíritu. Y el vino, en el sentido espiritual, habla del Espíritu Santo. ¿Vio? Del Espíritu Santo, del gozo del Espíritu Santo. Y entonces dice, antes es lleno del Espíritu Santo. Y este es un detalle muy importante. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno de su poder. ¿Vio? Porque acuérdese que la esposa tiene que ser como el esposo. Y el esposo es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre el Señor, le llenó con su poder. Y él anduvo haciendo prodigios, milagros y diversas maravillas. Y lo llevó hasta la cruz el poder del Espíritu Santo, para que pudiera cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Sin el poder del Espíritu Santo el Señor no lo hubiera podido hacer. Y sin el poder del Espíritu Santo difícilmente nosotros lleguemos a ser la esposa de Cristo. ¿Vio? Difícilmente, por no decirlo imposible, porque el Espíritu Santo con su poder es aquel que nos viste de esposa, como aquel eunuco vestía a Esther para presentarla delante del rey. Él sabía, solamente él sabía el deseo, el anhelo del corazón del rey. Y el Espíritu Santo es el único que sabe cómo el Señor Jesucristo quiere transformar a la esposa. Cómo el Señor quiere transformarla y prepararla para sí. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser transformado. Y nadie mejor que Él sabe cómo transformarnos a nosotros para que en aquel día, cuando el Señor venga, se cumpla la palabra que dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. Me tomaré a mí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. No os embriaguéis con vino. No se deje sumergir en el mundo. No se deje arrastrar por el mundo. Porque dice Santiago, creo que es que dice, el mundo y sus deseos pasan. Primera de Juan. Alabado sea su nombre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios no es ir a predicar casa por casa. Hacer la voluntad de Dios no es ir a visitar a los enfermos. Hacer la voluntad de Dios es rendirnos para que Dios produzca en nosotros la transformación. Eso es hacer la voluntad de Dios. Lo otro es trabajo de amor, como ya lo hemos hablado en los otros programas. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Fíjese, cuando nosotros estamos ocupados de las cosas de este mundo, como nuestra vida, nos peleamos con todo el mundo. Con todo el mundo, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, e incluso con los hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere introducir su manera de pensar. Y la manera de pensar del mundo es diferente a la manera de pensar del Señor. Fíjese que cuando el Señor transforma nuestra mente por medio del conocimiento de la palabra, a todos nos da el mismo entendimiento. Y todos pensamos lo mismo. Pero cuando el mundo quiere introducirnos, a mí me introduce un pensamiento, a mi esposa le introduce otro pensamiento. Y usted fíjese que no hay unidad en el mundo, porque todo el mundo tiene diferentes pensamientos. Y usted lo ve en todos los ámbitos del mundo, de la vida. Lo ve en la política, lo ve en los hogares, lo ve en los niños, lo ve en la educación, lo ve en todos lados. Todos tienen pensamientos y sentimientos diferentes y direcciones diferentes. Pero cuando el Señor logra implantar en nosotros la mente de Cristo, que viene a través del conocimiento de la palabra, entonces todos pensamos lo mismo. Todos lo pensamos lo mismo. ¿Y qué es lo que pensamos? Lo que el Señor piensa. Lo que el Señor piensa. Por eso dice, ahormados de la misma, ahormados de este mismo pensamiento. Fíjese, que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese.
Fíjese qué maravilloso. Fíjese qué maravilloso. Y entonces nosotros tenemos que ver, hermanos amados. Tenemos que ver. ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos que tener? Tenemos que tener el pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Acá el pastor me está compartiendo, me está dando una ayuda con respecto al versículo 18. Y dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino. Y el vino habla también de la falsa doctrina. De la falsa doctrina, en este caso, ¿no? Y la falsa doctrina se quiere introducir en nosotros, en nuestras congregaciones, para arrastrarnos fuera, para llevarnos fuera de la doctrina, de la enseñanza que nuestro amado Señor Jesucristo, como hablaba el pastor hoy, le dio al apóstol Pablo. Para la iglesia. Fíjese. Y acá dice, no se embriaguéis con vino, no se dejen enredar por la falsa doctrina. La falsa doctrina. ¿Y cuál es la falsa doctrina? La falsa doctrina nos hace saber a nosotros que no necesitamos pastor, no necesitamos iglesia, no necesitamos de los hermanos, no necesitamos del Espíritu Santo con su poder. Esa es la falsa doctrina. ¿Yo? La falsa doctrina nos hace creer a nosotros que nosotros somos fuertes en nosotros mismos. Esa es la falsa doctrina. Y entonces acá la palabra dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y la falsa doctrina trae esto, disolución. Fíjese, cuando se introduce una falsa doctrina dentro de las congregaciones, entonces empieza a producir la división. ¿Yo? Unos hermanos creen de una manera, otros hermanos creen de la otra. ¿Yo? Y eso es donde lo podemos ver. Y lo podemos ver allá en 1 Corintios capítulo 1, donde los hermanos se introdujeron falsas doctrinas allí. ¿Yo? No recibieron la enseñanza que el Señor trajo a través del apóstol Pablo y empezaron a ver las divisiones. Y unos dijeron yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefa, y algunos atrevidos dijeron yo soy de Cristo, como creyéndose espirituales. ¿Vio? Metieron a Cristo y a Pablo en la división. ¿Vio? Pero fíjese, dice, no se embriaguéis con vino. No se deje seducir, emborrachar por las falsas enseñanzas. ¿Vio? Ya, y la palabra de Dios dice, ¿cuál es una falsa enseñanza? Y bueno, no me acuerdo ahora bien el versículo, pero el apóstol Pablo dice, hay algunos que se introducen dentro de las iglesias diciendo que el arrebatamiento ya se efectuó. Ya se efectuó, dice. Y el arrebatamiento no se efectuó todavía, porque el Espíritu Santo todavía está en medio de nosotros, porque la iglesia todavía está aquí. ¿Y cómo vamos a saber que el arrebatamiento ya se efectuó? Y dice que hay lo que al presente lo detiene, hasta que sea quitado de en medio, dice, entonces se va a manifestar el hijo de perdición. ¿Y qué es lo que al presente lo detiene? La iglesia y el Espíritu, la esposa y el Espíritu Santo. La esposa y el Espíritu Santo lo detienen. Por eso, hermano amado, tenga mucho cuidado. Dice, no se embriaguéis con vino. No se deje emborrachar por la falsa enseñanza. No se deje seducir por la falsa enseñanza. La falsa enseñanza no lo quiere meter a usted dentro del cuerpo, lo quiere sacar del cuerpo. Como Satanás. Entonces podemos decir que la falsa enseñanza es orquestada por Satanás, porque dice, él anda como león rugiente buscando alrededor, porque no puede entrar. No puede entrar, porque el Señor nos cercó a nosotros, nos valló a nosotros. Entonces Satanás no puede entrar para hacernos salir. Pero él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué usa Satanás para intentar sacarnos de ese vallado? La falsa enseñanza. No, lo que te enseñan a vos ahí en esa iglesia no es así, hermano. Tenga cuidado, hermano. Porque dice la palabra, por ahí se han levantado muchos falsos maestros. ¿Vio? Falsos maestros que intentan engañar. Si fuera posible aún a los escogidos. Pero tenga cuidado de esas cosas. ¿Vio? Eso también son lo que la palabra de Dios dice. Y estos son los que arrastra tras sí, dice, a las mujercillas cargadas de pecado, a los hermanos nuevos. ¿Vio? A los hermanos nuevos los seducen con falsas enseñanzas y los arrastran. Pero ellos son más que ustedes. Ellos, fíjese, hermano Nicolás, ellos son más que ustedes en número. No importa, usted no mire el número. Usted mire lo que la palabra de Dios produce.
Y fíjese de dónde viene la enseñanza que ellos tienen. ¿De dónde vienen? ¿Viene de la palabra de Dios? Y si viene de la palabra de Dios, ¿por qué se separan de nosotros? ¿Por qué se separan de nosotros? Porque la enseñanza que ellos traen para arrastrar a otros hermanos no nació en la palabra de Dios, nació de sus propias concupiscencias. ¿Vio? Nació de su propia concupiscencia. Desgraciadamente Satanás les cegó el entendimiento a ellos para que ellos le den lugar a las concupiscencias de su carne y así arrastran a muchos. Por eso dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, no deje que la falsa enseñanza lo seduzca y lo arrastre fuera, hermano. No deje, tenga cuidado de esas cosas. ¿Y cómo lo va a lograr usted? Inclinando el oído a aquellos que Dios constituyó. Inclinando el oído a la gracia de Dios. No deseché, dice, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Sí, no sé si que tenías algo para compartir ahí, más. Sí, no. Alabado sea su nombre. Sí. ¿Cuál? Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Vamos a leer ahí. Hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. Fíjese. Usted dice, ¿y cómo identifico yo a un falso profeta o un falso maestro? Y fíjese, lee aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, encubiertamente herejías destructoras. Fíjese qué terrible esto, hermanos amados. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Fíjese, muchos seguirán, pero nosotros somos un gran número. Otros son pequeños grupitos ahí, y siempre son los mismos. Pero fíjese lo que dice acá la palabra, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad se habrá blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjese, el Señor le dio todo este tiempo para que ellos se arrepientan. Pero dice, sobre los tales, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y no habla de condenación de que se van a ir al infierno, sino que van a perder a ser la esposa de Cristo y muchas otras bendiciones que el Señor tiene para ellos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para preservarlos al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque el justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, fíjese, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de la potestad de superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, fíjese, no entienden, pero ellos dicen entender. Cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en errores. Bueno, usted puede seguir leyendo. Ahí después la palabra del Señor. Pero volviendo ahí al libro de Efesios, en el capítulo 5 que estamos leyendo,
Fíjese lo que dice acá la palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, con la falsa enseñanza, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, ¿yo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjese qué maravilloso. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No incline su oído a la falsa enseñanza. No incline su oído. Pero fíjese, será verdad lo que nosotros predicamos, porque allá hay más número que aquí. Pero usted tiene que ver lo que el Señor produjo aquí. Lo que usted produjo, lo que el Señor produjo en su vida. La transformación que produjo usted en su vida. Y si el Señor añadirá alma, el Señor las añade. Porque acuérdese que nosotros vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que dice que los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo allí y ellos compartían la palabra y partían el pan y tenían la comunión los unos con los otros, y el Espíritu Santo, dice, añadía a los que iban siendo salvados. El Espíritu Santo iba añadiendo lo que iban siendo salvados. Preocupémonos, hermano, por la transformación que el Señor tiene que producir acá, de que nosotros no le estorbemos al Señor en producir esa transformación. ¿Y cómo le estorbamos? Le estorbamos no presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, inclinando nuestro oído a herejías, ¿vio? Inclinando nuestro oído a cosas que nada tienen que ver con la verdad. Así le impedimos al Señor. Fíjese. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes viese lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo, con himno, con cosas que edifiquen, que alienten a nuestro hermano, ¿vio? Que lo ayuden a alcanzar aquello que no pudo alcanzar, o a manifestar aquello que todavía no se ha podido manifestar en usted. Hermano, no lo pudo manifestar, no se haga problema, el Señor lo va a llevar a usted, que usted lo logre, ¿vio? La palabra de gracia siempre es de aliento. Amén, gloria a Siempre va hacia adelante la palabra de gracia, nunca va hacia atrás. En cambio, el otro mensaje, adulterado, siempre va hacia atrás. Usted va a perder, usted no va a alcanzar, se va a ir allá al infierno. ¿No? Pero la palabra de gracia, usted no lo alcanzó hoy, hermano, no se haga problema. Lo va a alcanzar mañana. Pero no es que lo va a alcanzar porque usted se va a esforzar más. Porque usted, al ser sincero, de darle lugar a la vida de Dios y querer que el Señor produzca en usted la transformación de vida, lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Alabado sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Por eso dice la palabra, ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Vio? Nos reunimos los hermanos en la iglesia, nos reunimos en un hogar, nos reunimos en la calle a predicar. ¿Qué hay cuando nos reunimos? ¿De qué hablamos cuando nos reunimos? ¿Con qué nos alentamos cuando nos reunimos? ¿Vio? Hay chisme entre nosotros, el chisme no edifica. Nosotros vimos a lo largo de la historia de la iglesia que el chisme no edifica, el chisme destruye. ¿Vio? Destruye a la iglesia, destruye la vida de los hermanos, ¿vio? Destruye, le apaga el amor a los hermanos. ¿Por qué le apaga el amor? Porque el hermano después termina mirando la conducta del otro hermano en lugar de mirar al Señor. En lugar de mirar al Señor, eso destruye, hermano. Y nosotros ya estamos cansados de que esas cosas destruyan nuestras amadas congregaciones. Estamos cansados. Por eso el Señor está despertando en este último tiempo a hermanos sinceros, hermanas sinceras, que ya no inclinan el oído a los chismes, a los cuentos y a todas esas cosas. Fíjese, no os embriaguéis con vino, con la falsa enseñanza, en lo cual hay disolución, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias al Señor. Cuando usted se reúne con los hermanos, compártale a Cristo. Hermano, el Señor nos salvó, el Señor nos justificó. Gloria a Dios, hermano, el Señor nos salvó y nos justificó. Hay un grupo de hermanos que nosotros conocimos que usted los escuchaba hablar
y se veía algún hermano que estaba medio desalentado, el hermano iba y le decía, hermano, el Señor nos salvó, gloria a Dios que el Señor nos salvó, y lo encendía el hermano. Y el hermano empezaba, gloria a Dios, el Señor nos salvó, y así se contagiaban el uno al otro. Y usted nunca iba a encontrar una palabra de apocamiento, de desgano, de desánimo entre medio de ellos. Nunca iba a encontrar. Nunca iba a encontrar. Siempre se estaban alentando los hermanos los unos a los otros. Alabado sea su nombre. No sé si querías agregar algo y ya vamos a estar terminando. Gloria al Señor. Por eso dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Animaos, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Y bueno, le invitamos a que usted pueda escuchar no solamente nuestras predicaciones, sino la palabra que el pastor viene dando también. Es la última trompeta, Pastor Ramón Encina, y nos visita en la iglesia los miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, gracias porque tú ahora nos muestras, Señor, no solamente la provisión, sino, Señor, la vida práctica. Pero ahora ya no depende de nosotros, Señor, llevar esto a la vida práctica, sino darle lugar a la vida de Dios nosotros para que sea una realidad, por cuanto hemos sido provistos de todo lo que necesitábamos para poder lograrlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.